como Andreas ha mencionado, trabajo para UFRO. UFRO es una red global que se fundó hace más de 130 años para fomentar el intercambio de conocimiento y de investigación forestal. Y en la actualidad tenemos unos 15.000 científicos relacionados con temas forestales asociados con la red en unos 120 países. La oficina central está en Viena, pero tenemos oficinas más pequeñas por todo el mundo. Hay muchas definiciones distintas de bosque, pero no quiero entrar en eso. En lo que sí que quiero entrar es en la distribución y el estado de los bosques en la actualidad, porque eso nos dará una idea de cómo el contexto político forestal se desarrolló. Los bosques, la distribución de bosques y el tipo de bosques que tenemos en la actualidad empezó con el final de la última edad de hielo, que fue hace unos 12.000 años. Desde entonces hasta hoy en día, del total de bosques en el mundo, un tercio ha desaparecido. Estos bosques se han ido utilizando principalmente para expandir la agricultura y la ganadería y para utilizar la madera como combustible y en la industria. Mantened en mente este tercio que lo voy a hablar un poco más. Tengo aquí el puntero. Voy a hablar un poco más sobre esto en la siguiente diapositiva. 12.000 años se dice pronto, pero para ponerlos un poco más en contexto, aquí tenemos la línea temporal y más o menos la mitad de esos 12.000 años fue hace 6.000 años, que es cuando las pirámides de Egipto se empezaron a construir. Luego, hace 3.000 años es cuando los primeros asentamientos empezaron a aparecer en Roma, pueblecitos pequeños de 3 o 4 casas. Luego, en el año 500 es cuando el Imperio Romano definitivamente desapareció. Luego, en el año 1250, el Imperio Mongol llega a las puertas de Europa. 1625, los holandeses se establecen en lo que es hoy en día Manhattan. Y al final tenemos el último siglo, desde el año 1900 hasta el presente más o menos, que es simplemente esa rayita del final. Y aquí, como podemos ver, si recordamos el tercio de bosques que han desaparecido anteriormente, de ese tercio, la mitad ha desaparecido en 12.000 años y la otra mitad se ha perdido en el último siglo. Aquí voy a entrar un poco más en detalle en esa última mitad del último siglo. Bueno, el puntero no funciona o no lo sé hacer funcionar, pero como se puede ver en la parte izquierda del gráfico, en los años 1700 y a principios de 1800, el uso de bosques en todo el mundo era más o menos estable. Y esto fue así por milenios. Luego llegó mitad de los años 1800 y ¿qué pasó? ¿Qué empezó en esos años? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien sabe a lo que me refiero? La revolución industrial empezó más o menos en los años 1850-60. ¿Y dónde empezó la revolución industrial? ¿Alguien? En el hemisferio norte principalmente. El color verde y el color marrón diferencian los bosques templados, que se dan principalmente en el hemisferio norte, y los bosques tropicales, que se dan principalmente en el hemisferio sur. Como podemos ver, más o menos en el año 1850-1860, cuando la revolución industrial empieza, como empieza en el hemisferio norte, los países empiezan a utilizar sus propios bosques, lo cual conlleva a que la deforestación
incrementa en los bosques templados, mientras se mantiene más o menos igual en los bosques tropicales. Pero llega un punto en que la deforestación empieza a ser demasiado en los bosques templados del hemisferio norte y los países industrializados empiezan a utilizar los bosques tropicales para conservar lo que quedaba de sus bosques locales. Aquí podemos ver como más o menos en la primera mitad de los años 1900, de los años 1900, los bosques templados se estabiliza su uso y se incrementa radicalmente el uso de bosques tropicales, hasta el punto de que se continúan utilizando los bosques tropicales, pero los bosques templados, el uso de bosques templados se va reduciendo más y más. Y llegamos a la década de 1990, 1980, donde se utilizan tan poco los bosques templados que empiezan a regenerarse y se empieza a haber un aumento de la superficie forestal en el hemisferio norte, mientras se continúa habiendo un consumo de bosques tropicales, que se va reduciendo poco a poco, pero continúa siendo la parte del mundo que se va utilizando más y más. Para explicar un poco por qué desde este máximo de uso de bosques de repente se empieza a utilizar o se empieza a hacer un uso diferente de los bosques y la deforestación empieza a decrecer, voy a dar un poco más de idea de por qué esto pasó, y es a mitad de los años 1980 empieza a haber una preocupación creciente de los problemas medioambientales y se empieza a ver que la degradación ambiental es cada vez más extendida y nos afecta cada vez más. Junto con esto, la sociedad, hay una nueva concienciación sobre los servicios ecosistémicos y sobre nuestra dependencia de la naturaleza para sobrevivir. Nuestra, me refiero al ser humano. Debido a esto, en 1992, las Naciones Unidas deciden reunirse y hablar del tema y poner fin a la degradación ambiental en la famosa conferencia de Río de Janeiro, que también se llamó Earth Summit y tiene un par de nombres más. Y de esta conferencia hubo tres resultados principales. Estos tres resultados principales fueron tres convenciones. La primera está basada en el cambio climático. La segunda convención es la de biodiversidad biológica. Y la tercera convención es para combatir la desertificación. Sin embargo, ¿alguien ve algún problema? O no problema, pero algo que falta aquí sería una convención sobre bosques. La reunión de Río no estableció ninguna convención de bosques, incluso si los bosques tienen que ver con cada una de las tres convenciones principales. Esto es un problema porque estas convenciones son oficiales y algunas de sus decisiones son legalmente vinculantes. Pero como no hay convención sobre bosques, las decisiones a nivel global no son legalmente vinculantes. Las Naciones Unidas intentaron poner una solución a esto y unos años después de la reunión de Río, en 1995, establecieron el panel intergubernamental de bosques para intentar tener un espacio en el que hablar exclusivamente de bosques, no de bosques como herramienta para llegar a otro objetivo, sino para los bosques como tal. 2 años después, en 1997,
El panel intergubernamental de bosques se convirtió en el Foro Intergubernamental de Bosques. Y unos años después, en el año 2000, se creó, a partir del Foro Intergubernamental de Bosques, se creó el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques. Este foro tiene como objetivo facilitar la implementación de la gestión sostenible, gestión forestal sostenible, mejorar la coordinación entre las distintas instituciones relacionadas con bosques, pero aún así, como no es una convención de Río, las decisiones del UNFF, del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, no es legalmente vinculante. Entonces, depende de que los países o los países que forman parte y que firman las decisiones, depende de que quieran implementarlo, pero nadie les obliga. Para ayudar con estos objetivos, en el año 2001 se creó la Collaborative Partnership on Forest, que está formada por distintas organizaciones relacionadas con bosques. La mayor parte de ellas son agencias de las Naciones Unidas, pero hay un par de organizaciones no gubernamentales y algunas organizaciones financieras, como por ejemplo el Banco Mundial. Sin embargo, esto son los acuerdos a nivel global, pero estos acuerdos a nivel global tan solo suponen un cuarto de todos los acuerdos forestales que hay en el mundo. Muchos, 3/4 de estos acuerdos se dan a nivel regional, regional entendiendo como regional a nivel de continente, e incluso a nivel nacional y local. Como por ejemplo, como ejemplo de nivel regional está el Forest Europe. Forest Europe es una organización de más de 40 países europeos, además de la Unión Europea, que se estableció para promover la gestión forestal sostenible dentro de Europa. Forest Europe se reúne cada 4 o 5 años para discutir cómo implementar la gestión forestal sostenible en Europa, pero sus decisiones son también voluntarias, no son legalmente vinculantes. Entonces depende de los gobiernos de cada país de adoptar esas decisiones y de implementar las soluciones que se toman en Forest Europe. Sin embargo, algo muy positivo de Forest Europe es que, por ejemplo, su definición de lo que es gestión forestal sostenible es la definición que actualmente se usa prácticamente todo el mundo para aplicar este sistema de gestión. También los indicadores que utilizan para medir si la gestión forestal sostenible se está haciendo bien o no son los indicadores que Forest Europe ha desarrollado. Y todos estos convenios lo que han conseguido es reducir la deforestación a nivel global, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los bosques son iguales. Cuando vemos que todavía hay deforestación, esto, si lo relacionamos con el gráfico que he presentado anteriormente, vemos que, por ejemplo, depende mucho de dónde en el mundo estamos mirando. En Europa, por ejemplo, los bosques, la superficie forestal está incrementando, mientras que en algunos países del área tropical los bosques, incluso la deforestación ha incluso aumentado en los últimos años. Entonces, cuando vemos gráficas a nivel global, son un poco, no es que no sean ciertas, sino que son un poco misleading, dan una idea falsa de lo que queremos decir, de la realidad. A pesar de las mejoras que ha habido en el mundo, continúa habiendo graves problemas a nivel forestal o problemas que necesitan resolverse.
Algunos de los problemas que hemos identificado a lo largo de los años en UFRO son que ha habido un constante aumento de los actores involucrados en el tema forestal. Y con esto me refiero a, por ejemplo, hace 20 años principalmente eran agencias de gobiernos los que hablaban de bosques y los que decidían sobre bosques. Pero hoy en día hay muchísimos más actores, como por ejemplo ONGs, como por ejemplo fundaciones que dan dinero para establecer sus propios mecanismos forestales, organizaciones de grupos locales o indígenas. La variedad ha incrementado muchísimo. Entonces, una solución que puede darse para mejorar la involucración de todos estos distintos actores es mejorar la coordinación entre los actores, pero también la coordinación entre los diferentes niveles de acuerdos. Por ejemplo, las decisiones tomadas a nivel de las Naciones Unidas deberían ser coordinadas con la realidad de las regiones y la realidad de los países y no simplemente tomadas basado en estadísticas globales. Otro de los problemas identificados es el tipo de financiación que llega a los bosques. Antiguamente, hace unos cuantos años, era básicamente financiación pública, pero esta financiación pública hoy en día ha cambiado mucho y hay mucha financiación privada, hay tipos de financiación como por ejemplo ecoturismo, que está en manos privadas a nivel muy local. Hay proyectos financiados por grandes empresas que tienen, que son básicamente empresas privadas, pero a nivel casi nacional. Entonces, lo que se debe tener en cuenta siempre es que cualquier tipo de financiación, no importa de dónde venga, tiene que enfocarse a establecer una sostenibilidad del bosque a largo plazo. Tiene que ser siempre con miras a obtener resultados a largo plazo, porque todos sabemos que la gestión forestal es algo que lleva décadas, del planeamiento a la ejecución. Todo esto no puede hacerse mirando solamente al corto plazo. Otro de los problemas identificados está relacionado con el diseño e implementación de normas a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y subnacional. Para este diseño e implementación de normas, algo que debe tenerse muy en cuenta es la integración de la educación forestal me refiero, ciencia y tecnología. Todos los avances en ciencia y tecnología deben aplicarse o deben de alguna forma encontrar su vía a los tomadores de decisiones para que estos tomadores de decisiones puedan basar sus decisiones en la realidad que la ciencia les muestra. Y lo mismo con tecnología. Están habiendo unos desarrollos en tecnología increíbles en el mundo forestal con digitalización de herramientas y este desarrollo de tecnología debería aplicarse a, por ejemplo, monitoreo, a censos, todo este tipo de herramientas que favorecen luego el diseño de normas a gran escala. Y en UFRO, para terminar, abordamos estos temas, por ejemplo, compilando libros o publicaciones sobre cómo es la educación forestal en otros lugares y en la mesa que hay fuera hemos puesto unas cuantas publicaciones que pueden tomarse como referencia de lo que se puede hacer. Por ejemplo, el libro de educación en África podría hacerse algo parecido en Europa para
aumentar el interés principalmente de la gente joven para poder comunicarles qué es realmente estudiar forestales, qué oportunidades tienen después, qué tipo de trabajos pueden acceder. Otro ejemplo es recientemente, bueno, hace un par de años establecimos una colaboración con Mondi. Supongo que muchos de los aquí presentes conocen Mondi, es una de las mayores empresas de papel del mundo. Y establecimos una colaboración con ellos porque debido al cambio climático y temas relacionados, podría ser que en el futuro próximo la fuente de materias primas para Mondi se vea threatened, amenazado. Entonces nos pidieron, como organización científica, nos pidieron que estableciéramos un panel de expertos para ver qué opciones tenían de cara al futuro. Y después de un año y medio de charlas con expertos, no solo científicos, pero también gente de diferentes empresas privadas del sector forestal, desde aserraderos hasta industrias papeleras, dueños de bosques, todos estos pusimos en común todas las ideas que este grupo de expertos generaron y creamos esta publicación para intentar ayudar a cualquier empresario, principalmente, que se vea en situaciones parecidas, para que vea qué posibilidades hay en el futuro y para que vea que no está solo, que en Europa esto es un problema común y hay soluciones que pueden alcanzarse. Y con esto, si hay alguna pregunta sobre esta presentación, tengo entendido que después en la mesa redonda se puede interactuar más, pero si hay alguna pregunta directamente relacionada con esto, si hay tiempo, no sé, Andreas, si hay tiempo para que hagan preguntas. Super. Thank you.